Ya estoy con los pelos que parezco loca, pero no importa. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! Yo no quiero pasar. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¿Cómo puede ser posible? Yo, de verdad... Se me había dañado el cargador de mi laptop y no viré a hacer vídeos, no es mi culpa, no podía hacer los fix en la PC ya que todo el mundo que entra y sale de mi casa oiría el fic y estoy 100% seguro de que comenzarían a quejarse diciéndome que es satánico y bla 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 y más bla, espero que comprendan. Hola a todos, aquí les traigo el capítulo. El capítulo de Sans. Bueno, ahora sin más interrupciones los dejaré con el capítulo de Sans en High School de XDNU. Los del Club de lo Oculto irían acompañados de Sans y reinaré al lugar donde está Gasper para liberarlo. Rias contaría sobre que Gasper es un hikikomori al igual que en la historia original ya que a Sans poco le importaba mientras pudiera seguir comiendo capsup. Rias removería el sello y todos entrarían donde lo primero en oírse sería el grito agudo aparentemente femenino el cual sería de Gasper quien diría, ¿qué significa esto? ¿A qué no removería la tapa del ataúd donde Gasper estaba escondido diciendo, el sello ha sido removido, ahora ven con nosotros? Issei al ver a Gasper comenzaría a fantasear sobre las dos alfiles rubias hasta que Rias le dice que Gasper es hombre y que le gusta trasvestirse, haciendo que Issei caiga en depresión. Sans pensaría, ¿acaso esa cosa es hombre? No lo sé, pero me recuerda a cierto robot que conocí en mi anterior vida, eso lo diría pensando en Metatron. Rias les contaría de que Gasper es mitad humano mitad vampiro antes de convertirlo en demonio y lo mismo que en la historia original. Issei le diría de Gasper que no podía estarle pasando eso y Asia le diría que porque lo decía ya que Gasper se veía lindo, a lo que Issei diría que eso lo hacía peor y luego le diría de Gasper, que nadie vería el travestismo de Gasper si se quedaba ahí, a lo que este diría que así se veía lindo. Sans pensaría, sí, definitivamente es peor que Metatron, eso lo pensaría mientras Issei le decía de Gasper que dejara de actuar como una niña para luego caer al suelo diciendo que ya había fantaseado con el dúo de las dos alfiles rubias. Koneko diría, dicen que los sueños de las personas son efímeros. Rias le diría de Gasper que salieran de ese lugar a lo que Gasper diría que no quería e Issei le agarraría el brazo diciendo que le hiciera caso a Rias lo que asustaría de Gasper haciendo que este detuviera el tiempo para todos excepto Reinaré puesto a que la determinación de esta se lo impidió, pero esta no se movería puesto a que no sabía qué pasaba. Nota del autor. No sé si Sans no sería afectado así que diré que sí ya que igualmente este no haría nada, pero Sans sabría que detuvo el tiempo, ya que si en el juego sabe cuando el jugador hace un mini reset creo que sabrá cuando Gasper detiene el tiempo. Bueno, sigamos. Gasper estaría en la esquina de la habitación diciendo entre llantos, por favor no te enojes, por favor déjame quedarme aquí. Asia diría, ¿qué fue eso? Por un segundo, Xenobia diría, ciertamente hizo algo. Akeno diría, Forgiven, Valor View. Rias diría, es su Sacred Gear, también conocida como el ojo malvado del mundo suspendido. Koneko diría, cuando se pone nervioso, puede paralizar todo lo que está en su rango visual durante un determinado periodo de tiempo. Sans diría, entonces estuvimos congelados durante 3 minutos con 14 segundos. Rias diría, bueno, si estuvimos congelados, pero ¿por qué dices que fueron 3 minutos con 14 segundos? Sans diría, digamos que puedo sentir cuando alguien interviene de alguna manera con el tiempo, además Reinaré no fue afectada por su determinación. Luego de eso se irían a la sala del club donde Rias explicaría la razón por la que Gasper fue encerrado, que sus habilidades siguen creciendo, que posiblemente haya alcanzado su balance Breaker. Todo transcurriría de manera similar a la historia original hasta cuando van a entrenar a Gasper, ya que Sans ni Reinaré dirían nada.
El entrenamiento de Gasper comenzaría igual siendo la primera en perseguirlo Xenovia, luego con Echo, pero Gasper también sería perseguido por un par de Gaster Blaster de Sans, este también aprovecharía para perfeccionar su forma de Reaper Sans ya que le faltaba muy poco, Sans podría perseguir a Gasper diciéndole que si Sans lo tocaba moriría, pero le daba flojera perseguir a Gasper así que no lo hizo, Sagi llegaría con los del club que al ver a Gasper también pensaría que era una mujer hasta que Issei le dijo que es hombre y cayera en depresión, luego llegaría, Azazel también llegaría diciendo, así que los familiares del rey demonio se están divirtiendo aquí Luego se acercaría y le diría a Issei, hola, joven demonio, o debería decir, emperador dragón rojo. Parece que estás bien, Issei diría algo enfadado, Azazel, y sacaría su voz Gear al mismo tiempo que Xenovia se pone en guardia y Sagi le pregunta a Issei la identidad de Azazel e Issei le responde diciéndole que Azazel es el líder de los ángeles caídos y Sagi se pone en posición de combate, Sans vería a Azazel y diría, ¿qué onda compadre, vienes a retarme a otro juego de póker? Esta vez no te dejaré hacer trampas, Azazel diría, no hago trampas, no entiendes las reglas del juego, Sans diría, es porque me da flojera, luego Azazel les diría a los demás, saben que no podrán contra mí. Hasta ustedes saben eso, ¿cierto? Issei le diría que se callara a lo que Azazel preguntaría por qué iba ahí, Issei le diría que no estaba, de ahí no cambiaría mucho ya que Sans simplemente se limitaría a ver con una sonrisa al ver la reacción de los chicos, Reinaré también estaría aguantándose las ganas de reír mientras estaba al lado de Sans, luego de que Azazel se fuera y se pusieran a entrenar a Gasper arrojándole balones de voleibol no cambiaría mucho solo que cada vez que Gasper detenía el tiempo Reinaré evitaba que pudiera escapar siendo a que esta no se veía afectada por la habilidad de Gasper por su determinación, pero eso no fue sino a la segunda vez que ocurrió ya que la primera vez que ocurrió pasó lo siguiente, Issei le arrojaría un balón de voleibol a Gasper el cual se asustaría y paralizaría a todos menos a Reinaré pero esta no haría nada y Asia diría, ¿a dónde se fue? Y Sans diría señalando a Gasper intentando huir, Gasper está, Asia haya, eso lo diría aguantándose las ganas de reír a lo que Asia no entendería y agarrarían a Gasper para seguir el entrenamiento y Sans le diría a Reinaré que cada vez que Gasper intentara escapar ella lo detuviera, al momento en que Issei se queda con Gasper para darle unas palabras de aliento, Sans se iría con Reinaré para terminar su entrenamiento puesto a que estaría muy cerca de poder controlar el poder de Reaper Sans, las palabras de aliento que Issei le da a Gasper no cambiarían mucho solo que Issei también mencionaría que podrían hacer bromas con Sans ya que a este le gusta hacer bromas, por lo demás no cambiaría en absoluto, al día siguiente pasaría lo de cuando Michael le entrega la espada a Scalon a Issei lo que tampoco cambiaría mucho solo que Akeno no estaría tan apegada a Issei como en la historia original, además que el entrenamiento de Gasper seguiría su curso normal puesto a que Sans no estaría con ellos, en otra parte Azazel y Bali estarían hablando sobre que este último tendría que ir a la reunión de las tres facciones, Akeno dormiría en casa de los padres de Issei y Sans pero esta no estaría tan apegada a Issei a lo que no dormiría con este y dormiría en otra habitación, en el momento de la reunión Sans y Reinaré estarían detrás de Azazel aunque Reinaré estaría algo nerviosa por la reunión y los del club al entrar se sorprenderían al ver a Sans con su forma de Reaper Sans puesto a que tenía un cambio drástico, nota del autor. Antes de mostrar la imagen quiero agradecerle a un suscriptor que me la pasó ya que si no fuera por él no tendría la imagen así que le doy las gracias, bueno sigamos. Sans tendría una tez pálida, el pelo pasó de blanco a negro y con una mirada más tranquila, aunque por dentro seguía siendo el mismo de siempre, la reunión transcurriría con tranquilidad comenzando con Rias y Sona mostrando una grabación de lo sucedido y Sir Seps le preguntaría a Azazel qué era lo que pensaba por lo ocurrido y este diría que Cocabiel actuó por su propia cuenta y que incluso le había dicho a Bali que acabara con él, también mencionando que Sans y Reinaré ayudaron a detenerlo destacando que son ángeles caídos y Sans pensaría que para la próxima que le estuviera haciendo un favor indirectamente le cobraría muy caro, y con eso se refería a que le tendría que dar mucha capsup, luego seguiría su curso hasta el momento en que le preguntan a Issei y a Bali que si preferían la paz o la guerra lo que contestarían lo mismo que en la historia original y luego le preguntarían Sans el cual contestaría diciendo que la paz puesto a que le daría flojera tener que combatir, lo demás no cambiaría puesto a que Sans no hablaría, solo que Azazel no mencionaría lo ocurrido con Reinaré puesto a que sabía que ésta se pondría triste y eso haría
haría que Sans se enojara con él, pero diría otra cosa que haría enfadar a Issei y Rias intentara hacer que se calmara, a lo que al momento en que esta toca a Issei el tiempo se detendría para Asia, Akeno, Sona y Tsubaki. Rias decidiría ir junto a Issei para rescatar a Gasper mientras que Bali acaba con los magos, pero mientras eso ocurría el lugar de la reunión sería atacado por Kateria Leviatán, quien haría explotar el edificio, pero los líderes de las facciones harían un escudo para salir ileso, pero en vez de ser Azazel quien combata contra Kateria sería Sans por pedido de Azazel, quien le dijo que si lo hacía le debía un favor, a lo que ambos se elevarían al aire. Kateria le lanzaría varios ataques a Sans, quien simplemente los detendría con suma facilidad. Mientras estos luchaban, Rias e Issei verían el combate y Rias le contaría sobre Kateria a Issei, pero luego seguirían su camino. Kiba, Irina y Zenobia se ofrecerían a acabar con algunos magos mientras Sans seguía luchando contra Kateria. En la lucha de Sans, Kateria aumentaría su poder al máximo y le lanzaría un enorme ataque, el cual Sans ni se molestó en moverse y lo recibiría de lleno, pero al momento en que el ataque se disipa se vería a Sans completamente intacto y solamente tenía un poco de polvo. Kateria comenzaría a atacarlo de manera desesperada, a lo que este simplemente esquivaba sus ataques y lanzaba algunos. Mientras estos peleaban, Issei ya había llegado con Rias y Gasper y este último ya había deshecho el efecto del tiempo detenido. Sans provocaría a Kateria para que lo atacara, a lo que ésta lo haría, pero Sans le haría un corte con su hoz, a lo que Kateria decidiría acabar con la vida de Sans junto con la suya, pero al momento de tocarlo este diría, idiota. Luego de que este dijera eso, a Kateria se le detendría el corazón y Sans diría, todo aquel que me toque, muere. Esa es la regla, tú la rompiste por nada, ahora solo te queda morir. Pero para tu consuelo, anteriormente se me conocía como el dios de la muerte. Nuestro nivel es muy diferente y tampoco eres la primera ni la última en morir por tocarme. Al momento de que Sans dijera eso, el cuerpo de Kateria se desintegraría por completo y Sans bajaría con los demás, quienes no oyeron lo que este dijo. Los demás seguirían peleando hasta que Azazel sería atacado por Bali, dando a entender que este era el traidor. Azazel le preguntaría a Bali que si estaba aliado a la Brigada del Caos, a lo que este afirma, y Azazel diría que pensaba que estaba del lado de Kateria, puesto a que este también es un descendiente de uno de los antiguos reyes demonios, a lo que Bali diría que él es el descendiente del antiguo rey demonio Lucifer y que es mitad humano, por lo que pudo nacer con la Devi de Divining. Luego diría que es el dragón emperador blanco más poderoso, a diferencia de Issei, que es el dragón rojo más débil. Luego diría que mataría a los padres de este para convertirlo en un vengador, lo que se desenvolvería en un combate en el que terminaría con la derrota de Issei por poco. Pero antes de que Bali pudiera hacer algo más, Sans, quien habría vuelto a su forma normal, le lanzaría un Gaster Blaster a Bali, quien apenas lograría esquivarlo, para luego ver a Sans, quien estaba en su característica pose de combate, o sea, su mano izquierda en su bolsillo mientras que la derecha la tenía extendida para controlar el Gaster Blaster. Bali iba a decir algo, pero antes de que lo pudiera hacer, Sans le arrojaría varios huesos diciendo que no lo dejaría ir tan fácil. Bali pudo romper sin dificultad dichos huesos, pero eran una mera distracción, ya que Sans crearía 4 Gaster Blaster alrededor de Bali para luego estos se dispararan dándole de lleno, a la par que otros 4 se colocaban a un lado de los que ya habían aparecido y dispararse al igual que los anteriores, que luego volverían a ser disparados para que último los 8 Gaster Blaster desaparecieran, abriéndole paso a 2 Gaster Blaster enormes que también le darían de lleno a Bali, quien luego de la tanda de disparos se vería que tenía varias heridas considerables, pero que su armadura no se había roto. Bali saldría volando hacia Sans intentando golpearlo, pero este se haría a un lado esquivando el ataque por poco y diría, ¿eso es todo lo que tienes? Luego le arrojaría más huesos a Bali, quien por lo enojado que estaba los rompería sin dificultad y se volvería a lanzar en ataque hacia Sans, quien lo volvería a esquivar diciendo, ¿no crees que te estás haciendo más lento? Eso es lo que tu enojo está haciendo. Bali diría que se callara a la par que comenzaba a romper más huesos que Sans le arrojaba, pero no tomaría en cuenta de que al intentar romper algunos recibiría una descarga eléctrica cada vez que intentaba romper unos huesos azules. Gracias a las descargas Bali se aturdiría un poco, pero eso no le importaría y volvería a atacar a Sans, quien intentaría detenerlo con un Gaster Blaster, pero no contaría con que Bali lo destruyera antes de que pudiera disparar, y luego de eso le daría un fuerte golpe a Sans, quien saldría volando algunos metros y se podría ver un pequeño hilo de sangre brotar de su boca. Bali diría, ahora acabaré contigo, divide divi. Pero antes de que pudiera terminar la frase sintió como si no pudiera mover su cuerpo y Sans diría, fijo, eso estuvo cerca. Si no hubiera usado el alma azul creo que estaría en problemas. Bali diría, ¿por qué no me puedo mover? Y Sans diría, porque estoy usando mi alma azul, a lo que si te mueves o no.
Lo decido yo, mira, luego de decir eso comenzaría a mover a Bali haciendo que choque contra varios objetos, pero antes de que le pudiera dar el golpe final una bola de energía le dio haciendo que soltara de Bali, y la persona que lo atacó resultó ser un joven llamado Bikou quien se llevaría a Bali. Luego de eso Sans decidió que ya había hecho mucho por la semana y que se merecía su merecido descanso donde comerá tanta capsup como su estómago pueda soportar e intentar que Reinare no vuelva a intentar violarlo, otra vez. Dicho eso lo demás pasaría igual que en la serie original hasta el día siguiente que se revela que Azazel sería el asesor del Club de lo Oculto donde tampoco cambiaría nada hasta que Azazel muestra las funciones de su brazo despertando a cierto peliblanco quien estaba dormido en el sofá en el que Reinare estaba sentada. Sans aparentemente no sabía qué ocurría pero ya que le importaba más el seguir durmiendo no preguntaría qué ocurrió a lo que Azazel diría que ayudaría a los del club a hacerse más fuertes y que le tendrán que decir a Azazel Sensei a lo que Sans diría, solo te diré Azazel y te jodes. Reinare tendría una gota de sudor al estilo anime al oír eso pero le importaba más el conseguir la forma de violar digo de ser más cercana a Sans. Luego Azazel mencionaría que todas las chicas del club vivirían en la casa de Issei, hecho que impactó a los presentes. Al día siguiente en la mudanza, Akeno quien habría entrado primero diría, Sans-kun he venido a estar contigo. Luego de decir eso abrazaría muy afectuosamente a un Sans quien al parecer hace poco se había despertado y como Sans no rechaza ningún abrazo y aún sin saber quién le abrazaba correspondería diciendo con una voz que denotaba que apenas se había despertado, bien, me alegro por ti. Reinare vería eso con algo de celos e Issei con una gota de sudor estilo anime al ver esa escena y que Sans seguía con el abrazo ya que Akeno al parecer no tenía intenciones de separarse aún. Shinobi pasaría a un lado de Issei diciendo que dormiría en la misma habitación que Asia y luego sería Koneko quien pasaría a un lado de Issei saludándolo y diciendo que si intentaba espiarla no lo perdonaría. Asia y Rias no estarían tan celosas como en la historia original pero igualmente renovarían la casa. Reinare se les acercaría a Sans y diría con algo de molestia, ¿todavía vas a seguir así? Y Sans diría a un soñoliento, sabes que los abrazos son unas de mis cosas favoritas luego de la capsup y dos cosas más, además, tengo sueño son las 6 am, Akeno diría, pobre Sans ¿quieres un poco de café? A lo que este diría separándose, no, gracias, voy por una capsup picante. Más tarde ese día todos los del club irían a la academia donde Azazel los vería de lejos mientras van caminando por la academia y este diría, el blanco desea la fuerza, el rojo desea las mujeres y el azul desea, dormir, esos tres son simples y puros. Akeno agarraría de un brazo a Sans poniéndolo entre sus pechos y Reinare diría agarrándolo del otro brazo, ¿qué crees que estás haciendo? Algo muy similar pasaría con Asia y Rias con Issei, eso ocurriría mientras Azazel diría, incluso sin Dios el mundo seguirá girando. Bueno eso es todo por hoy, lamento no haber podido subir vídeos en tanto tiempo, como ya comenté mi cargador se me había dañado y no conseguía repuesto a lo que terminé comprándome un cargador nuevo que apenas ayer lo conseguí puesto a los que veía estaban demasiados caros. Para compensarlos el siguiente capítulo será el de Dante en Akamega Kid terminando el fic sin importar cuánto termine durando el vídeo. Bueno me despido, debo huir. Bueno yo me quedaré a ver cómo te arenean, yo, te jodio.